El entendimiento. El entendimiento es el fundamento del desarrollo personal. Es la conclusión entre la relación de nuestras percepciones y el pensamiento que nos lleva a elaborar creencias. Científicamente tenemos reconocidos 7 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído son los que estaban antes. Ahorita se reconocen 2 sentidos más: el de la propiocepción, que es la conciencia de la posición y movimiento de las partes del cuerpo, y la interocepción, que es la percepción de las señales internas del cuerpo, como esas sensaciones que tenemos por las necesidades fisiológicas como el hambre, la sed, etcétera. Percibimos la realidad por medio de los sentidos. Entonces, al percibir nuestra realidad, nos lleva a pensamientos para llegar a un entendimiento de lo que significa y de lo que quiere decir cada una de esas percepciones. Ese pensamiento nos lleva a creencias. Al nosotros percibir algo, al nosotros tener una sensación de vista, de olfato, de gusto, tacto, oído, nos lleva a un entendimiento de las cosas, de que las cosas son de un modo u otro. Y eso son las creencias. Si yo percibo calor, tengo la sensación de dolor, entonces me lleva una creencia de que no debo acercarme al fuego. Si yo tengo una percepción de olfato que es molesta, entonces me queda una creencia de que cuando percibo ese aroma, no debo de acercarme, debo hacer algo. Entonces se va generando una creencia sobre esa sensación, de acuerdo a nuestro pensamiento, y eso lo hacemos en base a lo que es el discernimiento. El discernimiento es el proceso por el que circulan las percepciones, el pensamiento y nos llevan a las creencias. Y ese es el proceso que nos lleva a ese entendimiento. Revisemos lo que nos dice San Google sobre el discernimiento. Vamos a escuchar la grabación. El discernimiento es la capacidad de entender y juzgar correctamente las situaciones, especialmente para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, o lo apropiado y lo inapropiado. Implica un proceso de reflexión, análisis y toma de decisiones basadas en la razón y la experiencia. Aquí te presento algunos puntos claves sobre el discernimiento. Definición y conceptos relacionados. 1. Discernimiento. Es la capacidad de distinguir con claridad y sensatez entre diferentes opciones o ideas, evaluando sus consecuencias y tomando la mejor decisión. 2. Juicio. El discernimiento está estrechamente ligado al juicio, ya que implica evaluar y emitir una opinión sobre algo. 3. Raciocinio. El discernimiento se basa en el uso de la razón y la capacidad de razonar para analizar la información disponible y llegar a una conclusión lógica. 4. Perspicacia. La perspicacia, como parte del discernimiento, implica la habilidad de entender rápidamente las cosas y percibir detalles que otros podrían pasar por alto. 5. Sensatez. El discernimiento implica actuar con sensatez, tomando decisiones prudentes y considerando las implicaciones a largo plazo. Y 6. Claridad y lucidez. El discernimiento implica tener claridad mental y lucidez para comprender las situaciones complejas y evitar confusiones. Aplicaciones del discernimiento. 1. Toma de decisiones. En la vida cotidiana, el discernimiento es fundamental para tomar decisiones acertadas, tanto en asuntos personales como profesionales. 2. Análisis ético. El discernimiento nos ayuda a evaluar situaciones desde una perspectiva ética, distinguiendo entre lo que es correcto y lo que no lo es. 3. Interpretación de la realidad. El discernimiento nos permite analizar la información y las situaciones que nos rodean,
evitando interpretaciones erróneas o sesgadas. 4. Desarrollo personal. El discernimiento es una habilidad que se desarrolla con la experiencia y la reflexión, contribuyendo al crecimiento personal y a la toma de decisiones más sabias. Y 5. Discernimiento espiritual. En un contexto religioso, el discernimiento espiritual se refiere a la capacidad de entender la voluntad de Dios y actuar de acuerdo con sus enseñanzas. ¿Cómo desarrollar el discernimiento? 1. Reflexión y meditación. Dedicar tiempo a la reflexión y la meditación puede ayudar a mejorar la capacidad de discernimiento. 2. Análisis crítico. Analizar la información de manera crítica, cuestionando las fuentes y buscando diferentes perspectivas, es fundamental para el discernimiento. 3. Búsqueda de consejo. Pedir consejo a personas de confianza puede proporcionar diferentes puntos de vista y enriquecer el proceso de discernimiento. 4. Aprendizaje continuo. La adquisición de conocimientos y experiencias diversas contribuye al desarrollo del discernimiento. Y 5. Oración y búsqueda espiritual. En un contexto religioso, la oración y la búsqueda de la guía divina pueden ser herramientas valiosas para el discernimiento. Entonces, el discernimiento viene siendo el trayecto entre la percepción, el pensamiento y la elaboración de creencias. Elaboramos nuestras creencias en base a eso, en ese proceso de percepción, pensamiento y una conclusión que nos lleva a esa creencia. Para poderle dar sentido a nuestras creencias y a ese entendimiento, es importante considerar la intención. ¿Qué intención tenemos al trabajar con nuestro pensamiento para llegar a conclusiones adecuadas para nosotros? El hecho de que mis conclusiones sean diferentes que la de otra persona no quiere decir que estén mal, quiere decir que son mías. Ese entendimiento es importante. También dentro del entendimiento es ese razonamiento en el que requiero de conocer, entender lo que soy como ser humano, desde mi dignidad humana, mis 4 dimensiones, mente, cuerpo, corazón, espíritu, y lo que integra la personalidad, todo el proceso de lo que es mi personalidad, y reunirlo, porque este proceso de entendimiento desde la dignidad, 4 dimensiones y personalidad, pues realmente es un proceso de pensamiento que no necesariamente va a pasar por los sentidos. Es un entendimiento de las cosas, de lo que yo soy. Es algo más, se puede decir, espiritual. Algunos no van a estar de acuerdo con esto, pero no hay problema, solo es un pensamiento diferente. Y en mi entendimiento los pensamientos son diferentes. El fundamento de mis relaciones conmigo y con los demás está ahí, en el entendimiento de las diferencias, de la individualidad. Cada uno de nosotros llega a un pensamiento diferente y un entendimiento distinto de las cosas. Generamos creencias distintas. Nuestro entendimiento va a ser muy diverso. Tantos pensamientos como cabezas hay en el planeta. Cada cabeza es un mundo. Entonces, hay que comprender que ese entendimiento es individual, que ese entendimiento es la elaboración y la conjunción de lo que vivo con lo que pienso. Y todos vivimos y pensamos distintos. Son una inmensidad de combinaciones. Si pueden ayudarme con sus comentarios para aclarar estos puntos, igual y me muestran que estoy equivocado o amplían el entendimiento de lo que estamos hablando. Sus comentarios son muy valiosos para poder complementar la información que estamos manejando aquí. Les agradezco mucho su atención, su seguimiento, su atención a estos videos y sus likes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.